Hola, buenas noches. La verdad es que siempre creo que cuando se ha hecho público un caso, se ha denunciado solicitando a las autoridades judiciales, a las autoridades del Estado, son los que se han atribuido a sí mismos el poder para impedir, mediante la fuerza que tiene el Poder Judicial y todo el sistema que debiese defender las familias, los menores y buscar la justicia verdadera. Ah, quisiera hacer un reporte de la gestión realizada hoy. Bueno, me presenté frente a la puerta de la Corte Suprema, ya haciendo algunas consultas sobre el horario de atención y también eh, fue a la biblioteca que está frente a la Corte Suprema para solicitar el Código de Procedimiento Civil y la verdad es que chequear algunos de los plazos que tiene la Corte de Apelaciones para responder frente a los recursos, por ejemplo, de apelaciones. En donde denuncié frente a bomberos, frente al juzgado policía local de la Florida, frente a la autoridad municipal de la Florida, ya la vulneración a mi hija, efectuada que fue ejecutada por la jueza Jimena Silva de la Corte de Apelaciones San Miguel, mediante im- otorgando una medida cautelar fuera de la ley, em, que ha dañado profundamente y que fue otorgada en marzo de este 2023 y mediante argumentos falsos, información falsa. eh, Esto fue entregado, miren, le quisiera hacer una consulta, también fue entregado, quisiera hacer una consulta. Lo siguiente es, ¿ustedes creen que si es obligación escuchar la voz del menor, para escuchar una voz, para interpretar un lenguaje, tú tienes que saber el lenguaje del menor, lo que necesita, lo que requiere? Y lo que necesita él tiene que ser ponderado también con lo que aquel que dice, y alega, es su padre o su padre y su madre, aún estando divorciados. Entonces, porque es deber del padre cuidar el interés superior del menor, primeramente. Entonces, yo me pregunto, si ustedes dicen escuchar la voz del menor y la voz de su padre, que interpreta mejormente la voz del menor, y el interés superior del niño, de la niña. Entonces, si ustedes dicen escuchar la voz, entonces debiesen ser capaces de entender su lenguaje. No que el niño hable en su lenguaje sofisticado, sino que ustedes entiendan el lenguaje del niño, porque si no los niños no serían sujetos de derecho. No podrían, y eso pasa. Los niños son abusados en Chile por muchos lugares en donde simplemente se hace abuso de la autoridad y se deja pasar el tiempo porque los niños no pueden, no tienen la voluntad para actuar y salvarse por sí mismos, moverse a sí mismos hacia el bien que los protege y les permite desarrollarse y ser responsables por ellos y también empezar a comenzar a hacerse responsables por el prójimo, por la sociedad. Lo dije rápido porque tengo poca batería. Entonces, eso es. Creo que todas las autoridades debiesen hacer un reporte de lo que hacen diariamente y saber qué es lo que hace la justicia en Chile. Abrir sus puertas, hacer sus juicios a luz pública, porque lo que se hace a luz pública, en realidad, guardando la identidad de las personas, por supuesto. Pero acá, entonces, la denuncia a la Corte de Apelaciones de San Miguel, a la jueza, que es una de las denuncias por actuar maliciosamente, vulnerando a una niña, abusándola y trayendo graves consecuencias que ha redundado en un daño psíquico, mental, espiritual, dañando la honra, la fibra más íntima de una niña, de su padre, de su abuela paterna y del contexto que también se ha identificado con que sea una mejor justicia y que no haya más vulneraciones a niños, que no se mantengan en lo oculto, en las profundidades, en la oscuridad. Esperanzado en que exista una solución y los derechos de ella se restituyan. Se sane, se asume el error y realmente también se tomen políticas serias hacia la infancia vulnerada en Chile, hacia los menores vulnerados. Eh, Creo que estoy convencido que es la voluntad de nuestro Padre, de un Padre que nos ama, que realmente nos puso grandes advertencias cuando Él dijo: dejad que los niños vengan a mí, increpando, enfrentando a los jueces de esa época que se lo impedían. También Jesús dijo: hay de algunos hay de aquel que toque uno de mis menores, de mis pequeñitos. Mejor sería, le puso las penas gravísimas.
fue Jesús, el juez justo, en su palabra, con la autoridad de su palabra, la que a nosotros nos permite estar seguros de realmente actuar en conciencia, defendiendo a nuestros hijos, a los menores de la sociedad. Muchas gracias.